Muy buenas a todos desde Jaén, estamos ya con el desbareto y en este vídeo quiero enseñaros cómo estamos desbaretando, con qué maquinita estamos desbaretando y bueno, el sistema que estamos utilizando y los números que nos salen. Como hacemos siempre, os presento la parcela. Esto es un olivar picual, centenario, lo estáis viendo pues tronco. Es un olivar de secano, en ecológico de hace 20, hoy estamos en el año 2025, pues 25 años. Tiene una cosecha bastante buena, ahí lo estáis viendo. Esta es la segunda cosecha buena que tiene. Yo llevo con esta finca puesta en la segunda cosecha. El año pasado también tuvo buena cosecha. Y este año pues ya lo tenéis aquí, ¿vale? El olivar pues está de vareta bastante bien. Están bien preparados de vareta. Y ahora pues os voy a enseñar cómo se está desvaretando, con qué máquinas se están desvaretando. Y ahora os cuento el resultado de todo este proceso. Esta es la máquina que utilizamos, que es una desbrosadora muy pequeña. De hecho, fijaros mi mano y el motor que tiene, si mi mano es más grande que el motor. Es una desbrosadora que puede pesar, no sé si son 3 kilos o poco más, ¿vale? Una desbrosadora muy pequeñita. Y el disco que tiene, hago este vídeo porque me lo habéis preguntado muchas veces, pues ya que hoy lo hemos pillado trabajando, pues os lo enseño. Fijaros el disco que tiene, que es un disco pues con los álabes hacia abajo. Tiene un pequeño filo que es el que va cortando la vareta. Y bueno, esta es la máquina que utilizamos. Nosotros normalmente, esta máquina, pues justo esta máquina vale unos 200 euros con el IVA incluido. Hay un proveedor nuestro que la está sirviendo a 120 euros IVA incluido, no esta misma marca, otra marca. Son máquinas chinas, lógicamente, pero bueno, son máquinas que la verdad que están aguantando bastante bien. Esta ya es la segunda finca que desbaretan estas máquinas. Y normalmente algo que se le suele ir rompiendo son los cabezales, pero teniendo cabezales de repuesto, pues la verdad que se cambia bastante rápido. Esto es un sistema pues que, sobre todo en fincas que se van a coger con paraguas como esta, funciona muy bien porque no tienes que recoger la vareta, no tienes que picar, no tienes que hacer absolutamente nada más que desbaretar y a volar. Ahora os cuento un poquito los números y cómo queda. Así es como quedan los olivos, ¿veis? El olivo está sin desbaretar y este olivo está desbaretado. Veis que se queda bastante bien, quedan algunos flequillos, lógicamente. Con la desbrosadora pues no se queda perfecto, pero esos flequillos al final, daros cuenta que esta finca lleva 3 años desbaretándose de esta manera y los flecos que quedan de un año a otro pues no tienen importancia ninguna, y sobre todo cuando los quitas en esta fecha. Luego esta vareta que queda es una vareta que la verdad que está muy poco lignificada y desaparece muy rápido. Ahora mismo pues llama la atención porque está el suelo más o menos sucio, pero de aquí a, no sé qué decir, de aquí a un mes la vareta prácticamente ni se ve. Y si encima le da un pase de rastra o algo para eliminarla, pues fenomenal. Estas normalmente se están haciendo como un olivo por minuto y medio, más o menos, 2 minutos. Quiere decir que en torno a 30 olivos por hora se pueden estar haciendo con estas máquinas. Esto quiere decir que en una jornada de 6 horas, pues se pueden estar haciendo. Lo normal es, en olivos muy gordos, con mucha vareta, se pueden hacer unos 120 a 160 olivos. En olivos como estos, pues están saliendo sobre 180, 160, más o menos. En olivos de un pie, que también los hay en aquel lado, en olivos de un pie, pues se pueden hacer 300, 250, ¿vale? Lo bueno, pues que las personas no tienen que estar agachadas, sino que van más o menos de pie. Y la verdad que las fincas que lo tengo, las que lo han probado, les gusta más que la hachuela y además es mucho más rentable. La verdad que estas máquinas también gastan poca gasolina, gastan, en fin, tienen un mantenimiento bastante barato. Lo que no lo recomiendo son para olivos que no tengan troncos ya hechos, es decir, para los olivos nuevecitos que tienen el tronco muy lisito y muy tierno, yo no lo recomiendo, pero para olivos ya que estén a partir de los 16, 17 años, que está el tronco pues más rugoso y más duro, en ese caso se puede hacer sin ningún tipo de problema. Y nada, ventaja que tiene también esto, pues como estos olivos se van a coger con paraguas de boca ancha, que se van a coger todos, a mí, si esa vareta, imaginaros que no se desmenuza de aquí a la recolección, ahora que tengo una mosca aquí dándome huerta, imaginaros que esa vareta no se desmenuza de aquí a la recolección, no pasa nada porque a mí para el paraguas no me estorba para nada, entonces yo me estoy ahorrando, por un lado, el trabajo con la desbrosadora cunde bastante más que con las hachuelas. Segundo, no tengo que recoger. Tercero, no tengo que picar. Y me estoy a una operación, como es el desbareto, que en el olivar renta poco, porque es una operación que tampoco deja un beneficio directo al agricultor, pues esto me lo consigue averiguar de forma rápida y eficiente.
y ese dinero que me ahorro, pues lo bien lo tengo como para beneficios propios, o bien pues lo tengo para otras inversiones, otros gastos que pueda generar. Pues nada, esto es la forma que la estamos haciendo en todas las fincas que gestiono, y nada, a seguir avanzando. Un abrazo.